Muy buenos días, mis estimados estudiantes. ¿Cómo están? Les saluda el profesor Rafael Saavedra. Voy a dar unos minutitos para empezar nuestra clase, ¿no? Esta clase va a estar muy importante porque vamos a hacer las exposiciones, que son notas de participación, y también son considerados pues como parte del examen, ¿no? Del examen escrito, y después vamos a tener un examen final, ¿no? Para seguir manteniendo la participación de todos ustedes. Así que los voy a esperar en unos minutitos mientras voy cargando algunas cositas para, sobre todo, ponerles algunos audios sobre este tema que también es muy importante, que es el retorno a la democracia en el Perú, ¿no? Y gracias a sus exposiciones vamos a desarrollar ya los temas internacionales, ¿no es cierto? Como la guerra japonesa, vamos a también a desarrollar la Revolución Rusa, vamos a ver también la Revolución Soviética, el fascismo italiano, y después vamos a ver la Guerra Española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y finalmente la China, ¿no? El desarrollo de la China y su ideología socialista, ¿no? Sí, yo creo que va a haber una clase muy importante. Acuérdense que esta va a ser nuestra última clase teórica en sí, pero más que teórica es una clase expositiva. Y en la segunda parte vamos a desarrollar ya lo que son las exposiciones propiamente dicho, ¿no? Y hay un orden que ya les he explicado bien para que realicemos las exposiciones. Cada quien tiene un tema y lo va a exponer de la mejor manera posible, ¿no? Cada uno tiene su propia característica. Otros me lo han mandado en video, otros me lo han mandado, lo leen públicamente, como lo hace Nicolás, que es su característica, y de verdad que lo felicito también. Y a cada uno de ustedes que están participando en esta clase. Hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que es la recuperación de la democracia en el país. Acuérdense que la clase pasada vimos pues todo el conflicto que hubo sobre este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que se caracterizó mayormente cuando el revolucionario, el general Juan Velasco Alvarado, derroca pues al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que le da un golpe de Estado, y este a su vez implanta un sistema prácticamente socialista, ¿no? Socialista. Tiene una manera un poco de izquierda y que trata pues de implementar un nuevo sistema en el país. Pero desgraciadamente la gran sociedad de ese entonces no estuvo preparada para estas ideas revolucionarias que trató de conseguir el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado. Muchos lo han criticado, otros lo han aplaudido, pero en términos reales creo yo que se buscó un nacionalismo propio del Perú, pero que no se pudo conseguir. Acuérdense que él hizo expropiación de los gamonales, decía que la tierra era para los que los trabajan, que los medios de comunicación deben estar al servicio del pueblo, ¿no? Y es así que expropia todos los medios de comunicación de señal abierta, y crea un sistema de educación vía los medios de comunicación, ¿no? Es decir, que a las 12 del mediodía, él era de que a las 12 del mediodía se tenía que cantar el himno nacional. Decía que el 80% de la producción nacional debería de producir y hacer programas netamente peruanos, y solamente un 20% se caracterizaría de ser enlatados o venidos del extranjero, ¿no? Hubo un pequeño conato, ¿no? Pero al final, siendo él del ejército, ¿no es cierto? También tuvo un pequeño contratiempo con otro general que fue Francisco Morales Bermúdez, que le hace un golpe al gobierno del general Velasco, y él es el que después implanta un nuevo modelo de derecha, y es así que después llama elecciones y fue elegido Fernando Belaúnde Terry por segunda vez, que a su vez devuelve todos los medios de comunicación a sus legítimos dueños y retorna pues a un sistema mayormente de derecha, ¿no? Todos estos acontecimientos hacen pues que se vea ya un retorno a la democracia, ¿no? Acuérdense pues que desde el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, prácticamente
todos los presidentes han sido presidentes, entre comillas, democráticos, a excepción de Alberto Fujimori, que fue reelegido y prácticamente se le llamó como una dictadura fujimorista, ¿no? Que duró 11 años en el gobierno y acuérdense que renunció cuando se va al Japón y lo hace una renuncia por fax y después ya saben todo lo que sucedió, ¿no? Como la marcha de los cuatro suyos y todos estos acontecimientos que se vienen desarrollando. Acá les voy a poner un videito cortito y después les voy a dar otro videito un poco más extenso para que también les sirva a ustedes como concepto de qué se entiende por democracia en el Perú. ¿Ya? ¿Por qué persiste la democracia en el Perú? Luego del fin del Fujimorato, se han sucedido 3 gobiernos constitucionales sin interrupciones y avanzamos hacia la 4ª elección nacional. Desde la Fundación Republicana, los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala y los comicios en marcha representan un hecho inédito de continuidad democrática. En el siglo XX, solíamos decir que el Perú estaba condenado a 10 años de democracia, seguidos de otra década de dictadura. Hoy, ese maleficio parece superado. La continuidad democrática se desarrolla pese al fracaso de los llamados partidos políticos, pese al desprestigio de las instituciones y la crisis del espacio público. ¿Cómo explicar este fenómeno? En Venezuela, Bolivia y Ecuador, los partidos y las instituciones fracasaron, pero la democracia fue devorada por personalismos autoritarios. La única explicación de la continuidad democrática reside en que el crecimiento económico ha reducido la pobreza del 60% de la población a solo 1/5 de los peruanos. Desde la independencia, nunca se había reducido tanta pobreza ni se había ampliado tanto el bienestar. Y el crecimiento solo se explica por la economía de mercado y el aporte de un poderoso sector privado, conformado por grandes corporaciones y millones de empresarios de los mercados populares del Perú. El crecimiento que ha multiplicado la prosperidad y el bienestar hoy se asocia con la democracia, y allí está una de las claves para entender la continuidad democrática. Defender la economía de mercado y el crecimiento, entonces, es defender la democracia y la libertad. De allí que en el Montonero no entendamos por qué hay sectores que pretenden cambiar el modelo económico y acabar con la libertad económica. Bueno, esa es la posición que tienen sobre lo que es la democracia, ¿no? Pero seamos también un poco realistas, ¿no? Seamos un poco realistas. La democracia, sabemos todos que tenemos nuestros derechos de opinar, de expresar, ¿no? Todos estamos de acuerdo en todo ese sentido. Pero también estamos en la libertad de que de repente este modelo económico, que sabemos que es el capitalista, el liberalista, también ha tenido ciertos rechazos, ¿no? No en las capitales, ¿no? Cuando hablo de capitales estoy hablando pues de Trujillo, de Arequipa, de Lima, ciertos lugares característicos, ¿no? Pero también hay lugares que han sido dejados de lado, ¿no? Y es por eso que en estas elecciones que han sido tan polarizadas, entre izquierda, entre derecha, entre Keiko Fujimori, que representaba y representa a la derecha, con Pedro Castillo, que representa a la izquierda, una izquierda más radical, como algunos dicen, otra izquierda más soberana, más tranquila, pero siempre y por primera vez, como les vengo diciendo, hay un presidente, entre comillas, democrático de izquierda, ¿no? A excepción del general Juan Velasco Alvarado, que prácticamente era un militar y que tenía ideas izquierdistas porque era la circunstancia que se vivía en ese entonces. Ahora les voy a presentar otro video importante también, que es ya un aspecto un poquito más mucho más profundo que el primero que les he presentado, para que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones y después hacerles algunas preguntas para que ustedes más o menos me digan qué piensan ustedes de la democracia, ¿no? Y les agradezco la participación de ustedes.
Está Aldair, Nicolás, Mayli, Jenny, Emma. Qué bueno, Emma, que estés, porque hoy día tú vas a tener que exponer para que tengas tus notas, ¿no? Hay algunos que no tienen notas, entonces eso me preocupa, ¿verdad? Tratemos que hoy día nivelémonos a los que le faltan notas, otros que tienen 4 notas ya, y me parece muy bien para no tener ningún inconveniente, ¿ya? Después del receso, o antes del receso, me hacen las preguntas necesarias. Creo que Aldair, muy buena gente, ha mandado un cuadrito dentro del WhatsApp privado que tenemos con los temas y el orden de exposiciones, ¿ya? Pero este orden de exposiciones puede cambiar de acuerdo a la participación de ustedes, ¿no? En la sala somos 2, 4, 5, entonces prefiero que ustedes sean los primeros en exponer sus temas, exponen, los califico, participan, y yo creo que ya con eso se preparan para el examen que voy a tomar la próxima clase, que vendría a ser el examen final, ¿ya? Voy a dar algunas indicaciones cómo va a ser el examen final y cómo lo vamos a desarrollar para que ustedes no tengan ningún inconveniente, ¿ya? Ahora vamos a escuchar este videíto sobre la recuperación de la democracia. Entendamos el fin de lo que es la democracia, ¿ah? Lo que es verdaderamente una democracia. Sé que con estas actitudes que está teniendo el nuevo presidente, Pedro Castillo, muchos de los medios de comunicación se sienten aludidos porque no les permiten hacer la cobertura como era antiguamente, que los presidentes y todos los medios cubrían todas las actividades del presidente. Ahora este presidente ha tomado la decisión de que solamente el canal del Estado, que es RTP Canal 7, cubra todas sus actividades y los otros medios se plieguen a toda la cobertura que ellos realizan. ¿Está bien? ¿Está mal? El pueblo lo tendrá que juzgar, o más adelante la historia propia de nosotros tendrá que juzgar. Algunos piensan que está bien, ¿no? Porque los medios fueron muy parcializados, y otros dicen que no, que en democracia todo vale, ¿no? Esperemos que la verdad se imponga ante todo esto. Vamos a escuchar este videíto, por favor, para que escuchen cómo es la recuperación de la democracia en el Perú. Entendiendo sobre todo acá el sentido de que es democracia, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes también entiendan. Estimados amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en torno al curso de problemas y desafíos en el Perú actual. El día de hoy hablaremos acerca de la recuperación de la democracia entre el año 2000 y 2017. Antes de iniciar, es importante que hablemos acerca de lo que la gente piensa en torno a la democracia. Según una encuesta realizada por el INEI entre septiembre del 2017 y febrero del 2018, se vieron algunas características en torno a este tema. A la pregunta de ¿cuál cree usted que es la característica más importante de la democracia?, los encuestados demostraron en un 35,3% a nivel nacional que la característica más importante es el respeto de todas las personas. El siguiente punto que consideran una característica importante es la libertad de expresar libremente las ideas. Un punto mucho más abajo están las elecciones periódicas, limpias y transparentes. Como se puede observar en este primer cuadro, los dos puntos aglomeran a la gran cantidad de encuestados respecto de dos elementos importantes: el respeto a los derechos y la libertad de expresar las ideas libremente. En el siguiente cuadro se observa la importancia, la funcionalidad de la democracia. Es decir, ¿para qué sirve la democracia?, se le preguntan a los encuestados. Y ellos responden, en un 59,2% dicen que es para que los derechos de las personas sean respetados. Un 55,2% dicen además para elegir a las autoridades. A la pregunta de si la democracia funciona o no funciona, se puede observar un cambio ya en la perspectiva de la gente. Para muchos la democracia piensan que no funciona, funciona mal o muy mal. Ellos
un 56,5% consideran así, mientras que el 36,3% consideran que funciona bien o muy bien. Cuando se les consulta sobre las razones por las cuales la democracia funciona mal o muy mal, la respuesta es categórica. Un 85,2% piensa que es de acuerdo a los políticos, mientras que el 29,2% está en función de las leyes y el 38,3% considera que es debido a los ciudadanos. Si están de acuerdo o no con las siguientes opiniones en torno a la democracia, se puede observar que el 67,2%, un alto número de encuestados, considera que un gobierno democrático es siempre preferible. Pese a que los ciudadanos encuestados consideran que la democracia no ayuda o se le ve de forma negativa, consideran que es la mejor forma de gobierno que podemos tener. Estos elementos nos dan una panorámica en torno a qué es lo que piensan los ciudadanos en torno a la democracia. Se puede observar entonces que muchos de ellos consideran que se debe vivir en democracia por los distintos factores positivos, pero que también existen elementos negativos que la pervierten. ¿Cómo ha vivido nuestro país en estos últimos años? Se dio una sucesión democrática de presidentes de forma natural, los cuales fueron elegidos mediante elecciones libres. Nuestro modelo económico también ha sido estable, es decir, se mantuvo un modelo neoliberal acorde a las circunstancias, que aparentemente contribuyó a tener un periodo de crecimiento económico. Se debe tener en cuenta también que existió a nivel internacional un boom de los minerales entre el 2003 y el 2013, lo que nos favoreció mucho. Sin embargo, es un periodo que también atraviesa por una debilidad institucional, lo que significa también y sigue significando un periodo que está afectado por el tema de la corrupción. Estos primeros años de política en el siglo XXI se caracterizaron en primer lugar por los gobiernos que tuvimos. El primero de ellos, en el 2001, de Alejandro Toledo, en donde se inició un proceso de regionalización para fortalecer la democracia. Actualmente, el expresidente está en Estados Unidos, prófugo de la justicia peruana, acusado de recibir una coima de 20 millones de dólares. Toledo está bajo pedido de extradición y el partido Perú Posible ha desaparecido. Perú Posible es el partido democrático que fundó el expresidente y que lo llevó a gobernar entre el 2001 y el 2006. Alan García Pérez mantuvo un modelo económico muy parecido al del fujimorismo en los años 90 y lamentablemente los visos de corrupción han sobresalido dentro de este gobierno, pues la comisión encargada de investigarlo en el 2011 determinó que se habían dado una venta de indultos y conmutaciones de penas. Por otro lado, a Labra no le fue bien en las elecciones del 2011, pues solo sacó 4 parlamentarios y en el 2016 5 congresistas. En estas últimas elecciones parlamentarias extraordinarias no superó la valla electoral y no tiene representación dentro del Congreso. El expresidente García se suicidó cuando iba a ser detenido como parte del proceso de investigaciones por corrupción en su contra. Finalmente, Ollanta Humala, quien gobernó entre el 2011 y el 2016, fue un candidato que prometió cambios en la política y en la economía. Como gobernante mantuvo el modelo económico del fujimorismo de los años 90, pero se crearon programas sociales. Actualmente se encuentra en un proceso judicial por actos de corrupción junto a su esposa Nadine Heredia. El Partido Nacionalista, que lo llevó a la presidencia, también en la práctica ha desaparecido. En el 2016 salió electo Pedro Pablo Kuczynski, cuyo gobierno terminó en el 2018. Su gobierno fue una crisis política continuada, enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Durante su gobierno, la economía se desaceleró y fracasó su llamada reconstrucción con cambios, una propuesta de gobierno para mitigar las consecuencias del fenómeno del Niño del 2017. PK fue acusado de corrupción debido a las vinculaciones con Odebrecht de 2 de sus empresas unipersonales. Además, indultó a Alberto Fujimori como parte de las negociaciones políticas para eludir su segundo intento de vacancia presidencial. Renunció a la presidencia en
marzo del 2018 debido a un problema de corrupción en el mismo gobierno. Actualmente es investigado y tiene prisión preventiva domiciliaria. Hablemos de un elemento fundamental en todo este tiempo que se inició durante el gobierno de Alejandro Toledo, el proceso de regionalización. Este consistió principalmente en asignar mayores responsabilidades a las regiones, así como dinamizar su economía, democratizando el poder en las mismas. Pero ha funcionado este sistema de regionalización. En una encuesta realizada por Datum Pulso Perú, los encuestados indican que este sistema ha fracasado. Un 61% considera que no ha funcionado, mientras que un 19% considera que sí lo ha hecho. Este 61% explica que la principal razón por la cual no ha funcionado el proceso de regionalización es que la corrupción dentro de las autoridades ha mellado en este proceso. Entonces, el problema resulta siendo una vez más los actos de corrupción de los funcionarios. Y es también la misma percepción que se tenía en la encuesta de la cual hablamos al inicio de esta presentación. Cuando se les consulta a los encuestados sobre el problema prioritario de nuestro país, un 44,4% indica que es la corrupción, mientras que el 46,8% indica que es la delincuencia. Pero, ¿qué es la corrupción? Según la Real Academia de la Lengua, es el acto que ocurre en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Para el Banco Mundial es todo abuso de poder público para beneficio privado. Para la Unión Europea es toda transacción hecha entre actores públicos o privados mediante la cual recursos públicos son ilegalmente transformados en ganancias particulares. Finalmente, Heidenberg y Johnson, 2002, indican que la corrupción es el abuso de los puestos y recursos públicos o el uso de formas ilegítimas de influencia política por integrantes de los sectores públicos y privados. Robert Klitgard establece la ecuación de la corrupción. Él nos dice que cuando existe corrupción, porque existe un monopolio del poder, de la decisión, además, unido a ello está la discrecionalidad, existe el libre arbitrio del poder y sin una rendición de cuentas que pueda generar transparencia. Robert Klitgard dice que la actividad puede ser pública, privada o sin fines de lucro y puede ocurrir en Washington o en Ouagadougou. Sea como sea, la tendencia será a percibir la corrupción cuando una organización o persona tiene el poder del monopolio sobre un bien o un servicio y además tiene la discrecionalidad, es decir, la arbitrariedad, para decidir quién lo recibirá y cuánto obtendrá esa persona. Y, sobre todo, no tiene que rendir cuentas a nadie. Así, en estas circunstancias de corrupción, se genera también la captura del Estado por parte de una corporación. Se entiende por captura una situación donde ciertos actores dotados de grandes recursos, las élites de poder, logran proyectarse ventajosamente sobre el Estado, logrando formas de influencia excesivas y a veces indebidas sobre la toma de decisiones, al crear privilegios y generar desventajas y tener impactos sociales e institucionales negativos. Estos afectan el interés público, según lo dice Durán en el 2018. ¿Cuáles son las condiciones que facilitan la captura del Estado por una corporación? Primero, las grandes corporaciones son propensas a actuar o aprovechar las áreas grises en la administración pública del Estado. Además, se conectan con la clase política.
Así neutralizan a la sociedad civil y acceden a niveles de influencia que otros no tienen. Se presentan en regímenes de gobierno como la dictadura o en democracias presidenciales débiles. En América Latina, en la mayoría de los estados, el poder se concentra en el presidente y estos pueden actuar muchas veces como poder legislativo y dictar normas abusivas. Ello significa dar mucha discrecionalidad a los presidentes. Por ello, la correlación entre la globalización neoliberal, el fortalecimiento del poder corporativo, la desregulación, el debilitamiento del contrapeso en sistemas políticos generan la captura del Estado, según Durán 2018. Finalmente, el mercantilismo utilizado por las corporaciones para financiar a partidos políticos, las redes colusivas, lobbies abiertos o en sombras, generan un clima adecuado para esta captura. Finalmente, los factores que responsabilizan la extensión y la persistencia de la corrupción, según el Banco Mundial 2004 y Alonso y Mulas Grados 2011, son los siguientes. Primero, el Estado no es legítimo defensor de intereses públicos. Segundo, la capacidad limitada para hacer cumplir la ley. Tercero, las instituciones encargadas de la rendición de cuentas son ineficaces. Y cuarto, el compromiso de los líderes nacionales con el combate contra la corrupción es débil. ¿Cómo reducir la corrupción? Tres ejes centrales del gobierno abierto planteados por Barack Obama son claves: la transparencia, la colaboración y la participación. Un gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente. Nos dice Linares en Calderón y Lorenzo 2010. Finalmente te dejo la bibliografía que he utilizado en esta referencia, de modo que puedas consultarla en cualquier momento. Muchas gracias y será hasta la próxima. Interesante en realidad lo que dice en este vídeo, ¿no? Efectivamente, si nosotros hacemos una retrospección, prácticamente todos los presidentes democráticos, entre comillas, están condenados, ¿no? A excepción de Alan García, que se suicidó, que fue la manera más fácil para mí de eximirse de las culpas, ¿no? Entonces vemos que prácticamente hay la corrupción, y muchos se preguntan, ¿la corrupción es de ahora? No, la corrupción viene de la época, pues, de la colonia, ¿no? Muchos hasta echan la culpa que la corrupción viene de la época de la conquista, ¿no? Cuando vienen los expedicionarios, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, ¿no? Que entre ellos saquearon prácticamente el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Cómo será nuestra verdad? Nadie lo sabe. Casualmente yo la semana pasada tuve un conversatorio con tres grandes historiadores que son amigos míos, que han sido mi maestro de maestría. Uno de ellos es Waldemar Espinosa y el otro es nuestro amigo Juan Eduardo Morón Orellana. Con ellos discutíamos, pues, qué está sucediendo en el país, por qué todo este problema que se está llevando a una situación un poco complicada, ¿no? Y me decían ellos que desgraciadamente la propia sociedad civil, los propios organismos del Estado no están bien organizados, ¿no? El que postula al Congreso, me dicen ellos, es porque no lo hacen por el pueblo, no lo hacen por haber buenos decretos, lo hacen por el dinero. Y me plantean, Rafael, si el sueldo de un congresista fuera de 2.000 soles, ¿tú crees que muchos postularían para ser congresistas? No, me dice, nadie postularía. ¿Tú crees que los sueldos de los ministros que ganan como 30.000 soles y que son escogidos por el presidente fueran sueldos bajos? ¿Tú crees que alguien quisiera ser ministro? Bueno, yo les decía, lo único que les decía es que en democracia debe de valer todo, pero siempre con el respeto y de acuerdo a la Constitución y a nuestros derechos que tenemos todos los ciudadanos, ¿no?
Entonces, eso yo creo que es el pilar, y ustedes como buenos estudiantes, ahora que están en tercero de secundaria, tienen ya un concepto propio, ¿no? De cómo ustedes más adelante, Dios los quiera, van a ser padres de familia, van a querer que sus hijos estén en mejores colegios que las que ustedes estuvieron, van a querer que estén en las mejores universidades, pero también eso va a depender de la propia realidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Muy bien. Ahora voy a hacer un par de preguntas para los alumnos que no tienen nota y por favor les pido que participen, ¿no? Como es el caso de Emma, de Jenny y de Maylí. Ya les pido que al menos me digan. Y empiezo pues con Emma, como tengo el orden acá dentro del Zoom, ¿no? Emma, para ti, ¿quién crees tú que es el presidente que ha cometido más errores desde el punto de vista pues de corrupción? ¿Y por qué? Si quieres me escribes por el chat o si no, puedes tú. Buenos días, profesor. Yo creo que es el papá de Keiko, ¿cómo se llama? ¿No es? ¿Estás Emma? Es Fujimori, profe, yo creo. ¿Por ¿O qué, no? Emma? ¿Por qué crees tú eso? A ver, porque hasta ahorita de hoy sigue en la cárcel, no lo sacan. También, y por eso. Puede ser. Y también una parte es que nos libró de los terroristas y eso que dice mi madre, pero también hizo muchos crímenes, también mató a gente inocente. Muy bien, mi querida Emma. Qué bueno, ya tienes una nota de participación. ¿Qué dice Jenny? Jenny, la otra vez me pusiste estando en línea. Jenny, ¿me escuchas? Bueno, ojalá que después participe Jenny. Maylí, para ti, ¿quién para ti fue el presidente, o bueno, uno de los peores presidentes que hemos tenido de que tú tienes ya conciencia? Maylí, ¿me escuchas? ¿Estás, Maylí? Creo que son medio tímidos los estudiantes, algunos. ¿Me estás escuchando, por favor, Maylí? Jenny, falta participación. Ya lo hizo Emma, qué bueno por ti, Emma. A ver, Profesor, sí, sí, Emma, te escucho. hoy día me toca exponer. Así es, lo vamos a hacer en el segundo bloque, ¿ya? Ya, escúcheme, también puede ser como Alan García, Ajá, ¿por qué Alan García? porque también nos convirtió el Perú como Venezuela, algo así. Claro, pues ya se suicidó, pues, ¿no? Ya se libró. ¿Por qué Alejandro Toledo, Maylí? Cuéntame. O al menos escríbamelo por el chat, Maylí, Villanueva. Maylí, me has escrito, dice Alejandro Toledo para mí, pero ¿por qué? A ver, escribe en el chat para yo leer lo que sea, ya que no quieres aprender tu audio, tu micrófono. Jenny, siempre te veo en línea, pero no me respondes ni siquiera en el chat. Bueno, dejemos ahí estos pequeños minutos porque ya van a ser 11:54 y ya nos queda el receso que empieza a las 12. 12:20, por favor, nos volvemos a conectar, ¿ya? 12:20. Las exposiciones van a ser en el siguiente orden, ¿ya? En el siguiente orden.
Primero va a exponer Wilmer, que ya me mandó su audio, me ha mandado su justificación, que no va a poder asistir, pero ya me ha mandado su tema, que es la Primera Guerra Mundial y todo lo concerniente a ello. De ahí va a seguir Emma, ¿ya? Después va a conseguir, bueno, no está Dante. De ahí seguiría Maylin, está en línea. De ahí Aldair. De ahí Nicolás. Y finalmente Chen, ¿ya? Ese sería el orden. Pero ya después les daré las indicaciones en qué va a consistir el examen final, que será el próximo domingo, con el cual termina el curso. Y de verdad yo estoy muy agradecido de haber sido su profesor tan corto tiempo en estas 6 clases. Y decirles públicamente que me llamaron a última hora, pero espero pues que sigamos en contacto. Ojalá que más adelante me den otro curso y también podamos compartir con ustedes, que ha sido de la manera, creo que lo he hecho más didácticamente posible, y espero pues que ya para el próximo curso, si es que tengo el honor de seguir enseñándolos, poder preparar un poco mejor todos estos temas, ¿no? Acuérdense que estamos en una situación completamente distinta, ¿no? No es igual que tener clases presenciales, que uno puede desarrollar mejor y la participación de los estudiantes es mucho más activa que la de ahora, ¿no? Pero sigamos cuidándonos, ¿no? Sigámonos tener siempre las precauciones necesarias, cuiden a sus padres, a sus familiares, y recuerden pues que esto no es eterno y que vendrán, espero yo, para todos tiempos mejores. Muy bien, hacemos el receso, nos vemos 2:20 por favor, para que apunten bien las indicaciones para el examen final. Ya no voy a permitir más exposiciones, hoy día es el último día de exposiciones, salvo por ahí que puede ser que antes de la respuesta de que ustedes van a desarrollar el examen, alguien quiera participar y voy a dar alguna alternativa más para que mejoren algunos sus notas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Nicolás, ¿alguna pregunta? Aldair, Emma, Maylin, Jenny. Gracias, Nicolás, por escribir. Ninguna por tu parte. Muy bien. Aldair, ¿alguna pregunta? Emma, ¿todo está claro? Sí, profesor. Sí, Gracias, Emma. profesor. Maylin, ¿pregunta? Jenny, ¿todo está claro? Aldair, ¿no te he escuchado? Ah, qué bien. No, profesor, ¿qué ha pasado, Maylin? ¿No está claro lo que he desarrollado? Ah, ya, me asustaste, Maylin. Sí, profesor. Ok. Aldair, creo que también todo conforme, ¿no? Muy bien, preparen sus diapositivas, sus textos, los que van a leer para calificarlos y pasar a la segunda parte. Listo, nos vemos 12:20.